Amigas y amigos, saludos cordiales, bienvenidos todos a un nuevo espacio de debate en una emisión más de TVL Noticias. Hoy el tema de discusión versará sobre la propuesta recibida al interior de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional para evitar el lucro en las universidades privadas del país. Ya me acompaña Ramón Bravo, periodista de la radio de la Asamblea Nacional. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, señora Belkis? Muy buenas a todos y todas quienes nos escuchan y nos ven también a través de los medios legislativos. Cómo no. Y para arrancar con este debate tenemos ya la presencia de los asambleístas Jimena Ponce, ella es asambleísta por el movimiento Alianza País, vicepresidenta de la Comisión de Educación del Legislativo, y también el asambleísta Ricardo Moncayo, asambleísta por el movimiento Creo, también integrante de esta mesa legislativa. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. Vamos de inmediato a iniciar con este espacio de debate. Lo vamos a hacer con usted, asambleísta Ponce, y un poco para contextualizar a propósito de la propuesta recibida al interior de la comisión, como lo señalábamos, con el fin de evitar el lucro en las universidades privadas, una propuesta que fue remitida por el Consejo de Educación Superior. Vamos a contextualizar un poco, y es que toda esta discusión tuvo su génesis a partir de que el Servicio de Rentas Internas diera a conocer de esta supuesta vinculación de varias universidades privadas del país con empresas domiciliadas en paraísos fiscales. Allí una primera lectura. Así es, de este estudio que se ha realizado sobre las universidades, el flujo de sus recursos financieros, en dónde se quedan, dónde se obtienen primero, que es en la universidad, son las matrículas, las pensiones de las familias, de los chicos, de las chicas que están estudiando, y a dónde se van. Se ve que se van a empresas privadas creadas especialmente para ese efecto, y en algunos casos se van en el exterior, y en algunos casos incluso se van hacia paraísos fiscales. Esto nos lleva a una reflexión interna que además estaba alimentada por un debate que decidimos hacerlo en la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, que es la evaluación de la aplicación de la Ley Orgánica de Educación Superior. Paralelamente, y desde hace unos 8 meses atrás ya veníamos con este trabajo de la Comisión, evaluando alrededor de 5 criterios el desempeño de las universidades alrededor de la ley, o más bien al revés, el desempeño de la ley en el tema de las universidades, porque nuestro ejercicio de fiscalización consistía en evaluar la ley. Y entonces en este debate surge, digamos, en este contexto, surge también esta problemática planteada por el SRI, en este caso para las universidades. Frente a esto, a pesar de que la ley es clara, en su artículo 161 señala, la Ley de Educación Superior, la prohibición de lucro, es decir, que la universidad no está creada para fin de lucro, es una unidad que recibe, tiene flujos financieros, pero su objetivo no es el acaparar, el acumular, sino el de seguir invirtiendo en calidad, en educación y mejor aún en cobertura para los diferentes espacios de formación universitaria que se requieren en el país. Pero esto no ha estado ocurriendo. Y la demostración del SRI, ya con los datos concretos, nos da cuenta de que lamentablemente ha habido una desviación. El CES, el Consejo de Educación Superior, toma entonces una decisión respecto a esta necesidad, al momento, esa necesidad coyuntural de dar una respuesta a un hecho que se está dando permanentemente, y frente a esto son la serie de propuestas que hemos recibido en educación, fundamentalmente para que esta disposición que parecía clara, no fin de lucro, se clarifique aún más. No fin de lucro, lo cual significa A, B, C, D, las sanciones serán E, F, G, y el CES tendrá más competencias, más responsabilidades para hacer el seguimiento financiero también de las universidades. Correcto, asambleísta Ponce. Asambleísta Moncayo. Tomo las últimas palabras de Jimena. El CES tendrá más competencias, es decir, el CES aumenta su gestión de control de las universidades, y eso significa definitivamente menos autonomía universitaria, porque mientras más crecen las funciones, las competencias, las actividades del órgano de control, definitivamente decrecen las decisiones y la autonomía de una universidad. Miren, las universidades ecuatorianas privadas son un ejemplo de desarrollo, de calidad. Se encuentran ubicadas en el más alto nivel que se ha logrado medir aquí en el Ecuador, en el más alto nivel, o sea, son universidades tipo A, universidades que investigan y que forman, de tal suerte de que ahora, este momento aparecen de que han estado lucrando de la educación, lo cual definitivamente no es cierto, no es verdad. El hecho de que tengan recursos, igual como tienen empresas ecuatorianas, el mismo Banco Central del Ecuador tiene fondos en un banco de Panamá, porque necesitan vincularse con el mundo a través de una organización como un banco en Panamá.
Y juzgarles a las universidades como que ya fuesen instituciones de lucro por el hecho de que tengan alguna cuenta en Panamá, realmente es no hacer justicia en la calidad de esas universidades. Yo considero de que no es una empresa que genera riqueza una universidad. Que yo sepa, nunca jamás han repartido $1 de utilidades entre quienes forman los órganos directivos o los órganos de control de una universidad. Toda universidad, de acuerdo a la ley vigente, toda universidad tiene un órgano que es el Consejo Universitario, que es un órgano compuesto por autoridades, por estudiantes, por empleados, o sea, un órgano colectivo, que es el que dirige la universidad. De tal suerte que acusarles a las universidades privadas ecuatorianas, concretamente a 5, de que están lucrando, no es justo, no es correcto. No me parece actividad del SRI hacer una investigación en una época de elecciones y salir con una denuncia de esta naturaleza, porque les hacen daño a nuestras universidades. Quiero un poquito, en esta parte, noto que hay una diferencia muy grande entre esto, en definir qué es el lucro para una universidad. Le voy a hacer preguntas puntuales, por favor, asambleísta y también asambleísta Jimena Ponce. La anterior semana, por ejemplo, se detectó que la Universidad Andina tenía algo así, un poquito más de 4 millones en inversiones de capital en instituciones financieras. Hablamos de dinero especulativo en este caso. Si no es ese un objetivo de lucro, ¿qué es? Es un ejemplo puntual, ¿no? La respuesta concreta es que las universidades ecuatorianas siempre tienen temor de que los recursos con los cuales ellos hacen la gestión universitaria sean insuficientes, y siempre han sido insuficientes. Es decir, nunca han gozado de una holgura económica que les permita seguir adelante con su ambición constante y permanente de crecer. Porque eso hay que entender en una universidad. Una universidad, el director de una universidad, el rector de una universidad no busca jamás un lucro económico. El éxito de un rector es en la calidad académica que ofrece a sus estudiantes, llegar realmente al nivel de excelencia en todos los procesos, y por lo tanto necesitan contar con unos recursos que a veces los utilizan en el siguiente año o los pueden utilizar en 2 años o en 3 años. No les podemos poner un límite de utilizar excedentes, no son utilidades, ahí está la gran diferencia, ahí está el concepto de fondo, no son utilidades, porque no se reparte. Son excedentes que en un momento dado, un año les queda más, otro año les queda menos. Que se deberían usar para el mismo fin educativo. Lo que pasa es que yo pude escucharle al director del SRI el fenómeno de que hay empresas vinculadas con las universidades, con los familiares del rector, de los quienes dirigen las universidades, haciendo realmente tabla rasa de la autonomía universitaria, ¿no? O sea, prejuzgando de que esas inversiones están hechas para beneficiar a la familia, al primo, al sobrino, al cuñado. No es así. Ya lo vamos a descubrir en las investigaciones. Lo mismo, asambleísta Jimena Ponce, sobre este asunto de definir concretamente en este proyecto de ley que va a beneficiar finalmente a los estudiantes, a quienes pagan aranceles, a quienes sustentan, en el caso de las universidades privadas, ¿no?, la vida económica. ¿Cuál es esta diferencia que hay que marcarla? El lucro, o si hay que definirla bien en la ley. Bueno, creo que en primer lugar es completamente falso que el debate sea entre universidades privadas y universidades públicas. No hay una animadversión contra las universidades privadas, como aquí se está tratando de decir. Es completamente falso, se engaña a la ciudadanía, engaña a los propios estudiantes de universidades privadas. Esa aseveración en términos absolutos de que todas las universidades privadas o de que ningún rector ha tenido, ningún dirigente o dueño de universidad como eran antes ha tenido ánimo de lucro, es completamente falsa. Y eso lo sabemos porque hay 14 universidades que se cerraron donde la calidad académica era deplorable, no llegaron a un mínimo de evaluación de los puntajes necesarios para decir es calificada como universidad, entre públicas y privadas. Y lo mismo entonces, ocurriendo pero ocurriendo además otra serie de irregularidades, como eran unos cobros excesivos, como eran sobre los cuales no se rendía ningún tipo de cuentas. Y vemos que ahí hubo ciertos procesos de acumulación. En segundo lugar, el SRI no es que sospecha, no es que acusa, no es que se le parece que. El SRI tiene datos, el SRI es una institución seria.
el SRI recauda los datos, cruza información y entonces sabe, no que un señor se ha enriquecido, sabe que entonces cómo han existido los diferentes flujos de los financieros de las universidades con diferentes mecanismos para lograr este lucro. Por un lado, primero, sueldos exagerados hacia ciertas autoridades. Entonces tenemos rectores que han estado, o una rectora que ha estado ganando $700,000 al año. $700,000 al año, es decir, aproximadamente $60,000 mensuales. Más o menos como entrenador de equipo de fútbol, de los caros, ¿no? Entonces, esos han sido los sueldos de una universidad. Veamos si eso se revertía, digamos, o sea, para salario de una persona, es bastante exagerado en nuestro país. Y veamos la necesidad que tenía esa universidad de más bien responder a inversiones en laboratorio, a inversiones en contrataciones de profesores PhDs nacionales, extranjeros, públicos o privados, lo que sea, pero a las necesidades de que esos dineros se vayan revirtiendo en calidad de la educación. Por otro lado, otra forma también, bueno, esto de los sueldos exagerados, no es que hay presuntas vinculaciones con presuntos parentescos, ha existido vinculación. Tienen el nombre aquí del rector, tienen los nombres de las empresas a las que eran cliente exclusivo la universidad y resulta que por supuesto se cruza la base de datos en el SRI y resulta que el hijo está en empresa 1, la hija en empresa 2, el hijo en empresa 3 y todos estos, su único cliente es la universidad. Obviamente hay un segundo mecanismo para poder hacer esta evasión de los excedentes. Listo, Y asambleísta. un tercer elemento, un tercer mecanismo ha sido el colocarlo directamente en cuentas hacia afuera y algunos incluso en estos llamados paraísos fiscales. Entonces hay claramente definidos mecanismos, no son sospechas, son determinaciones que se hacen de los flujos financieros. Señora Belkis. Existiendo entonces estos datos concretos, como acaba de señalar la asambleísta Ponce, asambleísta Moncayo, ¿no merece determinado nivel de crítica, de observación, de regulación? ¿No lo considera así? Bueno, pintado el cuadro como está, realmente es un cuadro de mafia. Es decir, atrás de una universidad ha habido una mafia. Gente que ha estado vinculada a la universidad para repartirse la riqueza que genera la mafia. Yo creo que es una acusación realmente grave, gravísima, que se le haga a la universidad y que se generalice, no se puntualice. Porque esto deberíamos haber sabido, por ejemplo, que fulano de tal se ha beneficiado con $100,000 de una universidad. Yo creo que el asunto es demasiado serio como para haberle puesto así, regado de esa manera y sostenido de esa manera. Simplemente basado en datos numéricos establecidos por el SRI con ninguna seriedad, con ninguna profundidad. Simplemente llegaron a la Comisión de Educación en la que nada tenemos que ver los miembros de esa comisión sobre una investigación económica, porque a nosotros nos compete investigar la calidad de la educación, pero para la excelencia de la hay que educación. tener datos No le ha menoscabado la calidad de la educación en estas universidades. No se vio nunca en ningún momento un dato en donde dijo, como se han enriquecido los dueños de la universidad ha bajado de calidad. Arquitecto, entonces, cabe preguntarle, ¿qué es lo que propone, en este caso, el bloque que usted representa? Creo. ¿Qué es lo que propone frente a las reformas planteadas específicamente a este punto, ¿no? Que es la prohibición del lucro? No, si eso está constando en la ley, está constando en la Constitución de la República. No Ahí no está hay ningún determinado, cambio. entonces. Es más, yo estoy plenamente de acuerdo, totalmente de acuerdo, 100% de acuerdo que una institución académica no deba tener fines de lucro. Eso por principio, eso no está en ningún momento en tela de duda. Lo que está en tela de duda es que se analice con una lupa a dónde va el dinero que excede en el gasto anual. Eso es lo que no estoy de acuerdo yo. Yo pienso que en todo caso debería estimularse a la universidad, ¿no? Y decirle, miren, si ustedes van a gastar $10 millones en una inversión importante para hacer laboratorios, el Estado debería darle otros $10 millones más para que el esfuerzo que hace la universidad sea apoyado por el Estado y llegue a más ecuatorianos. Lo que no se olvide, que esas universidades forman a nuestros jóvenes, dan educación a nuestros jóvenes, le cambian la vida a nuestros jóvenes. No, que es la y por base lo tanto primaria. no podemos Pero, hacer tan arquitecto, rápidamente una acusación de esta Y yo naturaleza. le pregunto nuevamente, ¿cuál es la propuesta? ¿O no debatir sobre este asunto o emprender algún otro tipo de reforma? No Porque se también tiene que observar mezclar. esto sí le corresponde al Estado. Lo que yo pido es que no se mezcle el tema reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior con el tema económico que debe seguir su curso si es que hay alguna ilegalidad,
Si es que hay alguna disposición que ellos hayan transgredido, debe seguir su curso. Yo no estoy tapándole. Si por ahí hay algún caso concreto. ¿A cuál se refiere usted? ¿Al SRI que siga y no el a la SRI, reforma? el SRI es el que tiene que seguir la investigación. Si es que ese dinero ha habido, es mal habido, mal obtenido. Si es que el dinero que se envió no se envió cumpliendo con todos los requisitos que establece la ley. Pero yo lo que estoy en contra es de que se hagan este tipo de acusaciones a las universidades. Correcto. El tema de las universidades de garage, también tengo mucha opinión que dar sobre ese asunto. Ese fue un antecedente previo, fue el entorno previo político para luego clavarnos 4 universidades nuevas, emblemáticas, universidades que no van a tener ese problema de ser universidades de garage, en donde el Estado va a invertir cientos de millones de dólares y va a tener estudiantes con unas condiciones únicas que no hay en otras universidades, como por ejemplo darle al estudiante alimentación y alojamiento, con un privilegio extraordinario que no se merecen, habiendo cientos de miles de jóvenes estudiantes ecuatorianos en universidades públicas y privadas, que sus padres son los que los mantienen. Correcto. Aquí no, el Estado propuso 4 universidades en donde tienen habitación, comida, arreglo de la habitación, etcétera, etcétera. Correcto, asambleísta Moncayo. Asambleísta Ponce. Bueno, es una realidad, digamos, no probada la que está mencionando el asambleísta Moncayo respecto a las 4 universidades que todos tienen habitación y hasta arreglo de la habitación. No funcionan así las cosas, no solo por decirlas son ciertas. Yo por eso regreso al estudio que ha hecho el SRI, una representación seria del Estado, una institución que tiene enorme credibilidad para muchos de los ecuatorianos, para otros que quieren evadir, por supuesto, empiezan a cuestionar su credibilidad. Encima están diciendo ahora que, digamos, en defensa de 5 universidades privadas, parece que hay cierta línea o cierta corriente que acabo de identificar en este debate, defendiendo a rajatabla sin querer regresar a revisar los datos de tributación, a los datos económicos. Para mí, como asambleísta, no solo de la Comisión de Educación, como asambleísta de la Nación, como asambleísta ecuatoriana, sí me preocupa esos datos y mi función, y eso es en responsabilidad, rendición de cuentas al pueblo ecuatoriano que ha votado por nosotros, es revisar esos datos, cruzarlos con la calidad. No voy a esperar que el SRI me haga el cruce de los datos con la calidad para de ahí sí solo leerlos. Nosotros tenemos que hacer ese ejercicio de manera responsable, siendo o no miembros de la Comisión de Educación, porque el tema de universidades y de educación superior es un tema importante para la transformación de la sociedad. Pero es parte de las actividades que corresponden, en este caso como fiscalización y control político. Por mi parte, yo no me voy a lavar las manos de esos datos diciendo que el SRI es el que tiene que tratar solo los temas financieros y nosotros no tenemos que ni siquiera saber leerlos. Nos han pasado esos datos, hay que investigar profundamente sobre ellos y porque esto será un fundamento también de ver todos estos flujos financieros para poder tomar la mejor decisión respecto a la reforma. Entonces, a su juicio, ¿no está clarificado dentro de la Ley Orgánica de Educación Superior los conceptos y las frases muy claras sobre lo que es lucro, hasta dónde es o no lo es? Eso es lo que hay que precisar. Hay aclaraciones, por ejemplo, necesarias como en la que una vez descubierto este flujo a través de empresas, de personas vinculadas o de partes vinculadas, es necesario entonces en el artículo 161 colocar la definición clara de partes vinculadas. ¿A qué se refiere? Entonces el rector o el director académico financiero no podrá hacer contrataciones con empresas que sean de partes vinculadas. Partes vinculadas son primer grado de consanguinidad hasta tercer grado o la determinación que se señala. Y luego también el CES, bueno, una vez que se determine esto, las sanciones tienen que estar en la ley. De lo contrario, así está en el reglamento, no se las puede aplicar. Por tanto, en la ley, al momento no constan qué pasa si es que usted encuentra que hay lucro en una universidad, le jala las orejas. Entonces, tenemos que determinar las sanciones en la ley para que luego las instancias ya las vayan a aplicar. ¿Está segura que con esas precisiones no se transgrede lo que dice el asambleísta Moncayo sobre la autonomía en torno a la calidad de la educación? Ese es el discurso que siempre nos ponen, nos hacen tener el miedo al control. El que nada sabe, nada teme. El que no hace malas cosas no tiene por qué temer al control. Como ciudadanos y ciudadanas, nosotros estamos sujetos al SRI y es un sistema de control que funciona y ha permitido una mayor recaudación tributaria sin que haya significado que haya
hayan violentado nuestras intimidades, nuestra autonomía, nuestra privacidad. De igual manera, todo el sector privado ha trabajado en ese sentido. Y la autonomía universitaria se la sigue garantizando en la ley, se la sigue garantizando en la Constitución, con la posibilidad de la libertad de cátedra, con la posibilidad de seguir tomando sus propias decisiones con el gobierno que tienen internamente. Ese es un elemento sustancial y eso no se lo está topando. El Consejo Universitario, las autoridades que son electas, las autoridades que son designadas, conforman ciertos niveles de organismos con los estudiantes, con los trabajadores, que van tomando sus propias decisiones. Muchas gracias. En ningún momento el tema del SRI ataca a la autorregulación que pueden tener. Asambleísta Ponce, me quedo con usted para luego avanzar con el asambleísta Moncayo. El legislador manifestaba al inicio de este debate un elemento, y es que en cierta medida como que no es pertinente que salgan estos temas o que el SRI haya dado a conocer estos temas en un año en el que se lo conoce como preelectoral. Más o menos fue lo que señaló el asambleísta Moncayo. ¿Qué opina usted al respecto? Mire, cuando uno encuentra alguna irregularidad hay que denunciarla. Qué pena que a algunos les duela por las elecciones, pero son realidades que se encuentran y en el sistema universitario no podemos escatimar un minuto de esfuerzo por transformarlo y por mejorarlo y por detener los ilícitos que se puedan estar presentando. Es un ilícito porque hay lucro y la ley dice que no debería ser lucro, pero no puede ser sancionado al momento porque no está tipificada la sanción. Mientras se hacía... Entonces, perdón, este tema de la oportunidad es a favor y en contra siempre, porque ahora resulta que no se puede tomar ninguna decisión porque es año electoral. Cualquier cosa va a estar contaminada por el año electoral. Nosotros, cuando hay que descubrir cosas y hay que seguirlas asumiendo, así tenga un costo político. Tiene una gran inversión social y un gran retorno a los estudiantes que se verán beneficiados. Este asunto de ir atrás de los resultados de la Ley de Educación Superior ya se venía desarrollando desde hace buen rato. Ha sido el asambleísta Vintimilla quien ha estado presidiendo este trabajo. ¿Cómo es que se fue este fuerte detalle de los excedentes de algunas universidades? Bueno, en la parte de la evaluación, que es este trabajo en paralelo que llevamos hace 8 o 10 meses, venía ya identificándose por parte de los estudiantes la necesidad de transparentar el sistema financiero de las universidades, el manejo financiero, porque ellos desde su perspectiva, el tema de los aranceles, en algunos casos el arancel se ha duplicado, en otros ha subido menos, en unos más, no hay claridad de cuánto cobran, hay chicos que están estudiando la misma carrera, a unos les cobran más, a otros les cobran menos y no por pensión diferenciada, sino estando en el mismo nivel. Entonces, esa reflexión que hacían los estudiantes y las estudiantes en los diferentes momentos de esta evaluación de la ley ya daba pistas de que de alguna manera el sistema financiero no estaba muy claro. Exigían rendición de cuentas, exigían que, por ejemplo, el rato de la matrícula se transparente, qué le están cobrando, derecho 1, derecho 2, porque después resultaban que eran otros cobros o les cambiaban el nombre del cobro, entonces estaban pidiendo, incluso un pedido absolutamente puntual era que la factura sea detallada. Y así nos dijeron varias universidades, porque en las federaciones de estudiantes estaban conectados. Facturas detalladas de qué es lo que están pagando por cada vez que se acercan a la ventanilla. Gracias, asambleísta Ponce. Asambleísta Moncayo. En primer lugar, debo aclarar de que el asambleísta es un fiscalizador del sector público. Nosotros tenemos que ir atrás del dinero que el Estado ecuatoriano, que recibe vía a impuestos, recursos de toda la sociedad, debemos ir atrás de dónde lo han gastado y si lo han gastado bien. Esa es nuestra tarea principal. Nosotros fiscalizamos al sector público, a las inversiones que hace el sector público en cualquier actividad. No tenemos por qué meternos, la Comisión de Educación no tiene por qué meterse a investigar las inversiones que hace una universidad, porque es un recurso privado. Estamos hablando, así sea aporte de los estudiantes por pensiones, por matrículas, por derechos, es un aporte privado. Aun cuando haya definitivamente. A los bolsillos de los yo no me opongo que si es que hay una denuncia concreta de una estafa, es decir, de alguien que le ofrece A y en vez de entregarle A le entrega B, ahí hay una estafa. Pero aún así nosotros como Comisión de Educación no tenemos competencia, para eso hay órganos del Estado que son los que se encargan de investigar este tipo de estafas. Ahí es donde yo también pongo mi punto de oposición rotunda a que nos saquen de nuestro entorno académico, de investigación, de educación, a un tema estrictamente económico que no nos compete. Yo pienso que aquí nos estamos metiendo en un asunto que no nos corresponde.
No es que porque yo sea asambleísta y tengo que investigarle a las empresas si están o no ganando los gerentes lo que deben ganar o no, cuánto tiene que ganar un gerente. Definitivamente no. Por ponerle un ejemplo, si hay hospitales ecuatorianos privados cuyos directores de esos hospitales ganan mucho dinero, ¿usted cree que el tema debe ser discutido por la Comisión de Salud de la Asamblea? No, pues definitivamente le estamos sacando al tema del ámbito adecuado. Si queremos eficiencia en la gestión de la Asamblea, tenemos que ponerle un tema en donde los asambleístas estén con competencias para actuar. Correcto, asambleístas, en este caso el asambleísta Moncayo y la asambleísta Jimenita Ponce. Hay que ir entonces, eso le pregunto, si es que es necesario ir a regular dentro de este plano de la prohibición de lucro, hay que regular entonces los costos que están operando en el sistema privado de educación superior. Esta es una pregunta para los dos, si tenemos que ir definitivamente hacia esa regulación. Por supuesto que tiene que haber un control que ponga un límite a los costos en muchos servicios. De eso no me opongo. Hay una coincidencia entonces. De hecho, el Estado ecuatoriano es un Estado que ha asumido esa tarea de control, de poner un techo, de poner un límite, claro. Porque hasta cierto punto es justo. Nosotros no podemos dejar que vengan empresas y pongan los precios que quieran y de esa manera, pues obviamente no especulen, pero traten de ganar y obtener un lucro exagerado. Pero yo le pregunto, ¿el Estado pone, por ejemplo, límite al precio del vehículo? ¿Pone un techo a la utilidad del importador? ¿Pone un techo a la utilidad de un empresario que produce cualquier producto? No. Aquí hay nuestro punto de vista y somos opositores a ese Estado controlador. Nuestro punto de vista es que tenemos que desarrollar la empresa privada, que es la que genera empleo, la que genera producción. Correcto. Pero estas son las universidades. Por eso, cabe la regulación, eso es lo que a mí me parece absurdo, que le hayamos entendido a la universidad como una empresa generadora de utilidades. Las utilidades son las que se reparten, las utilidades son el lucro. Aquí lo que se les está acusando a las universidades es de que debieron haber invertido esos excedentes, no debieran haber puesto en paraísos fiscales. La ley en este caso, ¿no? No, la ley no le impide que uno tenga una cuenta en el extranjero, no le impide. Ya le estoy diciendo, el Banco Central del Ecuador tiene una cuenta en un banco en Panamá. Correcto. ¿Dónde está la prohibición para tener una cuenta en un banco extranjero? Correcto, asambleísta Moncayo. Asambleísta Jimena Ponce. Bueno, precisamente en las palabras que se mencionaron anteriormente, creo que hay una claridad en cuál es la diferencia. La universidad no vende carros, no es un patio de carros. La universidad, las instituciones de educación superior están cumpliendo un derecho fundamental del ser humano, que es a la educación. Y en eso este país sí despunta, es serio y coherente en términos de todas las resoluciones que se están tomando, desde educación inicial, educación general y educación superior. Por eso todos los esfuerzos por colocar presupuesto a la educación pública. La educación privada se le abren las puertas, como han estado abiertas siempre, para que también desarrollen sus funciones. Pero siendo un derecho del cual todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos que gozarlo, hay que regularlo de la mejor manera para que se pueda acceder a ese derecho con las mejores condiciones. No es la venta de un carro, en donde no importa el precio, porque el carro finalmente alguien lo puede comprar o alguien no lo puede comprar, no es absolutamente indispensable para la vida. No es un derecho fundamental tener carro. Y por eso hay que diferenciar lo que dice el asambleísta Moncayo. ¿Para qué poner regulación a la compra de un vehículo? Si no lo hacemos en eso, ¿por qué hacerlo en las universidades? Porque hay diferencia absoluta en los servicios que proveen el uno y el otro. Acá la empresa privada y otro tipo de regulaciones comerciales, bursátiles, etcétera, pero acá la regulación del derecho a educación. Y en cuanto al derecho a educación, pues, entonces hay que garantizar la calidad, hay que garantizar las horas académicas, hay que garantizar la calidad de los profesores, hay que garantizar los laboratorios, etcétera, toda la relación, lo que configura docencia, investigación y extensión, que son las tareas de la universidad. Gracias, asambleísta Jimenita. Y perdón, con una adicional, que está garantizado, digamos, las universidades pueden tener excedentes, pero sí está en la ley que estos excedentes tienen que reinvertirse en la universidad. Y esas son las constataciones que también tendríamos que hacer. Gracias. Y de esta manera prácticamente hemos llegado a la parte final de este debate, agradeciéndoles a ustedes por sus criterios y por habernos acompañado, asambleísta Jimena Ponce y asambleísta Ricardo Moncayo.
Muchas Y gracias. muchas gracias gracias. también por la frontalidad de ir hacia este tipo de debate, que lo que hace es enriquecer a la parte, enriquecer todos los conceptos y las necesidades que tiene toda una comunidad universitaria, padres y madres de familia, de saber qué está haciendo la Asamblea con estas reformas. Gracias por su comparecencia. Y gracias también la presencia de nuestro compañero Ramón Bravo. A ustedes, amigos, los invitamos a permanecer en la sintonía de los medios legislativos porque ya vienen Ricardo Bravo y Lorena Espinosa con un nuevo balance del trabajo de las comisiones legislativas.